El drama de Jesús, por Monseñor José Julio Martínez. Segunda parte, la vida pública. Capítulo 16. ¿Conmigo o contra mí? Los príncipes del pueblo, ya desde el principio hostiles a Jesús, están más alarmados cada día. Jesús de Nazaret adquiere una popularidad que amenaza llevarse consigo a todo Israel y dejarlos a ellos sin auditorio ni autoridad en medio de un pueblo cuyas alabanzas tanto ambicionaron. Es preciso cortar aquella invasión de un carpintero que, sin contar con ellos, se ha puesto en menos de un año a la cabeza de los maestros de Israel. Bajaron pues a Galilea escribas y fariseos para enterarse bien de lo que ocurría y deshacer el prestigio de Jesús en el pueblo. No les sería fácil. Jesús vuelve a su casa de Cafarnaún lleno de gloria y seguido del amor de la gente, porque todo lo había hecho bien. Se congregó una turba tan numerosa a su alrededor que ni tomar alimento le dejaban. Entonces le presentaron un endemoniado, ciego y mudo. Y Jesús lo sanó de modo que veía y hablaba. Y quedaron todos atónitos y decían: ¿no será este el hijo de David? Pero están ahí también los espías enviados de Jerusalén, los enemigos de Jesucristo, los cuales, sin poder contenerse al oír tales alabanzas, dicen a la gente: eso que tiene pacto con Belzebú. Y si echa a los demonios es por Belzebú, príncipe de los demonios. Tremenda calumnia. El maestro la recoge y le responde delante de todos: ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? Porque todo reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. Y si Satanás echa a Satanás y se levanta contra sí mismo, está dividido contra sí, y por lo tanto, ¿cómo podrá permanecer su reino? De ningún modo, sino que llegará a su fin. Y además, si yo lanzo los demonios por virtud de Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los lanzan? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Ahora bien, si yo lanzo los demonios por el poder de Dios, no podéis negar que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Después de haberles probado que si arrojaba los demonios era en nombre de Dios, les advierte la necesidad de ponerse de su parte o de la del demonio. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No hay términos medios, no hay componendas. Y como la calumnia ha sido tan horrible, les avisa de su gravedad y de la condición que con ella se acarrean. A cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero a quien hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra, sino que será reo de eterna condenación. Jesús les habla con tanta energía porque ellos han dicho: está poseído por el espíritu impuro. Es decir, atribuyen al demonio las obras del Espíritu Santo, los milagros. Esto es pecar contra el Espíritu Santo. Cuando dice el Señor que este pecado no se perdonará, no quiere decir que la Iglesia no tenga poder para perdonarlo. Tampoco quiere decir que en todos los casos el pecador no podrá arrepentirse. A cualquier pecador que se arrepienta se le perdonará. Pero la característica propia de los pecados contra el Espíritu Santo es que dificultan y hacen moralmente imposible el arrepentimiento. Todos los pecados que adormecen la conciencia, al punto de bajarle tanto el volumen a esa vocecita interior que llega a no escuchársela más, hacen con el tiempo moralmente imposible el arrepentimiento. Si bien, por una gracia especialísima de Dios, incluso esa conciencia muerta podría resucitar. Lo cierto
es que en la mayoría de los casos, una conciencia adormecida no suele despertar jamás. Vosotros decís que expulsar un demonio es cosa buena y que yo soy malo. Mis obras son proporcionadas a mi persona, como el fruto es proporcionado al árbol. Decid que el árbol es bueno y su fruto bueno, o decid entonces que el árbol es malo y su fruto malo, porque el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo podéis hablar cosa buena siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la lengua. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, mas el hombre malo, como vosotros, del mal tesoro saca sus cosas malas. Y os digo que en el día del juicio han de dar cuenta los hombres de toda palabra ociosa que pronuncien, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabra ociosa es la palabra vacía, vana, la palabra que ni para el que la dice, ni para el que la oye trae alguna utilidad o conveniencia o un descanso legítimo. Si de estas palabras se nos pedirá cuenta en el último juicio, ¿qué será de las palabras malas? ¿Qué de las palabras impuras? ¿Qué de las blasfemias? Ellos le han llamado Belcebú, le han comparado con el que habita en las sombras eternas. Él les presta nuevos destellos de claridad, les ofrece la luz de la vida. Pero, desde ahora, nos dicen los evangelistas, les ofrecerá esta luz y esta verdad no en una forma de predicación directa, como en el Sermón de la Montaña, sino en una forma misteriosa y velada por una parte, aunque popular, amena y transparente por otra. Les hablará en parábolas. Parábola es una palabra que significa semejanza, comparación. Les hablará con semejanzas, con comparaciones. Tomará imágenes del mundo natural y visible, lo que nosotros conocemos, y con eso explicará o aclarará alguna doctrina sobrenatural y difícil. La parábola cautiva la imaginación, ayuda a la memoria, sirve al entendimiento. La parábola excita la curiosidad, es un acertijo. Mueve los corazones bien dispuestos a no contentarse con la luz que dan, sino a seguir preguntando para descubrir la luz que prometen. Por eso he dicho que eran populares y transparentes. Pero Cristo empieza a hablar en parábolas, sobre todo en razón de sus enemigos. Todos los comentadores están de acuerdo en señalar que en este momento la hostilidad de sus enemigos ha crecido tanto que ha obligado a Jesús a encubrir su predicación. Es que las parábolas tienen, digámoslo así, dos caras diferentes, una cara luminosa y la otra cara oscura. Se parecen en esto a esa columna de fuego que iluminaba a los hebreos y al mismo tiempo los ocultaba a la vista de los egipcios. En efecto, la parábola por naturaleza, tan atractiva y animada, por sus variados colores y por los seres que pone en escena, excita la atención, como cualquier historia. Pica la curiosidad, porque no es simplemente una historia, hay un acertijo detrás. Despierta la inteligencia, para que al punto se mueva a buscar su significado. Se clava profundamente en la memoria, provocando investigaciones y preguntas. Dijimos y repetimos, las parábolas son un acertijo. Los interesados buscan la respuesta. Para las almas bien dispuestas, las parábolas serán luz, si no en el momento, cuando menos después que hubieran reflexionado y si fuera menester consultado para llegar a una interpretación exacta. Por el contrario, pondrán una venda sobre los ojos de los indiferentes y enemigos, y así vendrán a hacerles castigo y pena.
Porque al ser un acertijo, los indiferentes y los enemigos no preguntan, no hurgan, no averiguan y se quedan en ayunas. En esto se cumple lo que dijo la Virgen en su Magnificat. A los hambrientos colmó de bienes y a los que estaban hartos despidió en ayunas. A los que se creían muy llenos de sabiduría los despide sin enseñarles nada. Es el método que Cristo toma para poder seguir enseñando a las turbas bien dispuestas y al mismo tiempo no darle lo santo a los puercos. La pertinaz incredulidad de sus enemigos, la indiferencia voluntaria de otros y la profunda ingratitud de la mayoría van a ser castigadas con la privación de las gracias y las luces de que habían abusado. Era acto de bondad también negarles estas gracias, porque el castigo sería misericordioso, ya que evitaba a los culpables un nuevo pecado, el de rechazar deliberadamente la gracia, al mismo tiempo que les ofrecía ocasión de buscar, de preguntar, de entender y convertirse. Porque es cosa evidente que aún entonces, incluso castigando, no quería Jesús cegar de todo en todo a los hombres a quienes había venido a salvar. Afortunados discípulos, qué contraste, sus ojos ven, sus oídos oyen y su inteligencia entiende. Cuando millares de sus conciudadanos permanecen ciegos y sordos. Jesús habla de la fe, pues todos lo veían y lo escuchaban. Habla de la fe que nos permite ver el significado profundo de las parábolas. Y habla de la atención del corazón, de la devoción que nos permite oír la voz de Cristo. En verdad, son más favorecidos que tantos profetas y santos del Antiguo Testamento y que tantos reyes que habían suspirado por el advenimiento del Mesías y deseado ardientemente contemplarle, sin que les fuera dado gozar de tanta dicha. Han pasado los siglos y las parábolas quedan. Interesantes y llenas de colorido, se graban con facilidad en la memoria. Ofrecen sólido alimento a la reflexión de los pecadores y a la inteligencia de los sencillos. En ellas especialmente se muestra Jesús, artista incomparable. La belleza de estas parábolas tiene el mérito infinito de alcanzar efectos poderosos y profundos por los medios más sencillos. El admirable don de observación que se puede admirar en Jesús se manifiesta en ellas como en ninguna otra parte. Jesús lo observa todo y de ello toma comparaciones para explicar el mundo sobrenatural. Pero por más admirable que sea su forma exterior, son mucho más admirables las lecciones que nos enseñan, las verdades morales que de ellas se derivan. Como decía elegantemente San Bernardo, su superficie, considerada por decirlo así, desde fuera, es graciosa, pero rota la almendra, se halla en lo interior algo mucho más agradable y deleitoso. Notemos también que las parábolas evangélicas están destinadas también para nosotros. Para nosotros también vale la alabanza que hizo Jesús a sus discípulos. Bienaventurados vosotros que veis y oís estas cosas. Por eso, en el próximo capítulo entraremos en la primera serie de las parábolas, para ver y oír lo que tantos profetas y reyes desearon ver y gozar y no pudieron.